Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar uno de esos misterios del mundo del espectáculo que ha mantenido a muchos de nosotros con la intriga durante un buen tiempo. Hablo, por supuesto, de la supuesta rivalidad, del conflicto, de la tensión que, según los rumores, existió entre dos de los galanes turcos más populares del momento, Kerem Bürsin y Can Yaman. Y lo más jugoso de todo, ¿fue Hande Erçel la chispa que encendió este fuego, o mejor dicho, la culpable de todo este asunto? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, a repasar los hechos, las especulaciones y a intentar arrojar un poco de luz sobre este culebrón mediático. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, hablemos de Kerem Bürsin y Can Yaman. Ambos han conquistado corazones a nivel mundial gracias a sus carismas, sus talentos actorales y sí, también a su atractivo físico. Kerem Bürsin, conocido por su papel en Sen Kalkam junto a Hande Erçel, y Can Yaman, que alcanzó la fama internacional con producciones como Erkencikus. Parecían dos estrellas en órbitas distintas, hasta que los rumores de una supuesta rivalidad comenzaron a flotar en el aire. ¿De dónde venían estas especulaciones? Principalmente de la comparación constante entre ambos actores por parte de los medios y del público. Ambos jóvenes exitosos con un gran número de seguidores, y ojo, que ambos tuvieron, o se les relacionó sentimentalmente con la misma actriz en momentos clave de sus carreras, Hande Erçel. Este es el punto crucial de nuestro debate. Hande Erçel, quien se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía gracias a su química innegable con Kerem Bürsin en Sen Kalkam, también tuvo un pasado público con Can Yaman. Si bien su relación con Can fue mucho más fugaz y menos confirmada oficialmente en su momento, la prensa y los fans no tardaron en conectar los puntos. La teoría principal giraba en torno a que la atención mediática y el afecto del público hacia Kerem y Hande como pareja en la pantalla, y potencialmente fuera de ella, generó una especie de competencia con Can Yaman. ¿Será que Can sintió la presión de ser comparado o, peor aún, de ver cómo su rival, en el ámbito romántico y profesional brillaba con otra persona? Los medios turcos, siempre ávidos de titulares jugosos, alimentaron esta narrativa. Se publicaron artículos que sugerían tensiones entre los dos actores, presuntos roces en eventos o comentarios velados que podían interpretarse como pullas. Por ejemplo, se especulaba que ciertos comentarios de Can Yaman sobre la fama o las parejas en la televisión eran una indirecta a Kerem y Hande. Del mismo modo, cualquier aparición pública de Kerem Bürsin o Hande Erçel que no incluyera a Can se tomaba como una confirmación de la frialdad entre ellos. Era una auténtica guerra de interpretaciones, donde cada gesto, cada foto, cada entrevista, se diseccionaba en busca de pistas. Y aquí es donde entra la figura de Hande Erçel como potencial culpable, aunque la palabra culpable me suena un poco fuerte. Quizás deberíamos hablar de catalizador, o punto focal. La realidad es que Hande es una figura central en esta historia. Su relación con Kerem Bürsin, tanto en la ficción como en la vida real, fue un fenómeno mediático masivo. Generaron una legión de fans que los adoraban como pareja, los famosos Kerem y Hande Shippers. Esta popularidad arrolladora, obviamente, no pasó desapercibida para Can Yaman, quien en su momento también estuvo vinculado sentimentalmente a Hande. Podríamos imaginar escenarios hipotéticos. Quizás Can Yaman, al ver el éxito monumental de Kerem y Hande, sintió que su propia carrera en Turquía se veía opacada o eclipsada. Tal vez hubo celos profesionales o personales. Es fácil especular que la popularidad que Kerem y Hande alcanzaron juntos pudo haberle generado una incomodidad a Can, especialmente si él aún mantenía algún tipo de sentimiento o conexión con Hande, o simplemente veía en ellos una competencia directa por la atención del público turco. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Kerem Bürsin. Él estaba en una relación pública y exitosa con Hande, disfrutando de la gloria de un proyecto que lo catapultó aún más alto. Es probable que él, más allá de alguna observación casual, estuviera enfocado en su relación y en su carrera, sin dar demasiada importancia a las comparaciones o a las supuestas rivalidades que los medios orquestaban. Y la pregunta clave, ¿fue Hande Erçel realmente la culpable? Si entendemos culpable como alguien que activamente buscó crear conflicto o enemistad, la respuesta es probablemente no. Hande, como actriz, estaba haciendo su trabajo y su química con Kerem fue algo que surgió de forma natural en el set.
Si su pasado con Kang generó algún tipo de resentimiento o tensión, es algo que solo ellos saben con certeza. Sin embargo, es innegable que ella fue el nexo de unión, la persona que, de una forma u otra, estuvo en el radar de ambos. Lo que sí es cierto es que la prensa y las redes sociales se encargaron de amplificar cualquier mínima chispa. Una foto de Can Yaman en un evento donde también estaba Kerem y Ande podía ser interpretada como una mirada tensa. Un comentario vago de uno de ellos sobre la industria podía ser traducido como un ataque directo al otro. Y así se construyó un mito de enemistad. A menudo en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hay dos figuras masculinas atractivas y exitosas con conexiones pasadas o presentes con la misma mujer, la narrativa de la rivalidad romántica es la más fácil y lucrativa de vender. Los productores, los medios, los fans, todos parecen disfrutar de este tipo de dramas. Y en este caso con Kerem Bürsin, Can Yaman y Hande Erçel, teníamos los ingredientes perfectos para una historia que mantendría a todos enganchados. ¿Hubo algún momento concreto, alguna declaración oficial, alguna prueba irrefutable de este conflicto? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, todo se movió en el terreno de los rumores y las especulaciones. Ninguno de los actores ha confirmado públicamente una enemistad profunda o un conflicto directo causado por Hande Erçel. De hecho, en ocasiones, ambos han mostrado respeto mutuo, aunque sea de forma distante. Podríamos decir que Hande Erçel fue, en gran medida, el foco de atención que provocó estas comparaciones y, por ende, la percepción de un conflicto. Su exitosa relación con Kerem Bürsin, tras un pasado público con Can Yaman, creó un escenario ideal para que los medios y los fans tejieran historias de competencia y rivalidad. No se trata tanto de que Hande fuera una culpable en el sentido de una persona malintencionada, sino más bien de ser la figura central que, involuntariamente o no, se convirtió en el epicentro de las comparaciones y las narrativas de rivalidad entre dos de los actores más codiciados de Turquía. La verdadera culpabilidad, si la hubiera, recaería más en la propia industria mediática y en cómo construye y magnifica estas historias para generar interés. Al final, la verdad absoluta sobre sus sentimientos y sus relaciones personales es algo que solo ellos conocen, y lo que nosotros vemos es, en gran medida, el reflejo de las historias que se cuentan a nuestro alrededor. Y llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante tema. Hemos explorado la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, analizando cómo la figura de Hande Erçel pudo haber sido vista como el epicentro de estas especulaciones. Hemos visto cómo la prensa y los fans, a través de comparaciones y narrativas, construyeron una historia de competencia, independientemente de la realidad personal de los actores. Y finalmente concluimos que si bien Hande Erçel fue un punto focal en esta trama, es poco probable que haya sido una culpable en el sentido de generar activamente conflicto, sino más bien una figura clave en el contexto de las comparaciones y la atención mediática. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que hubo un conflicto real entre Kerem y Can? ¿Consideran que Hande Erçel tuvo algún tipo de responsabilidad en ello, o creen que todo fue una invención mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.